Las elecciones de octubre, a los providencianos se nos da la gran oportunidad de escoger a nuestros representantes. Es el momento de involucrarnos y elegir informadamente a quién queremos como concejal. Sin duda, el próximo Consejo Municipal tendrá que evaluar y tomar decisiones de gran importancia para el mejoramiento del estándar de vida de los providencianos, expresados en el acceso a la salud, las personas mayores, la educación, el uso del suelo, las patentes de alcoholes, la seguridad, fiscalización y, entre lo más relevante, la toma de decisiones que solo competen a la familia y no al Estado. Estos, entre otros grandes y complejos temas que han sido una constante a resolver, pero ha llegado el momento de analizarlos seriamente y resolver a fondo. Ahora es el momento de diseñar la providencia que queremos y que debemos heredar, considerando que, además, tenemos comunas vecinas que influirán en el avance o no hacia la nuestra de la delincuencia, la droga, el comercio ambulante, entre otras variables que significativamente afectarán nuestro vivir. En este sentido, la labor de los concejales debe, a nuestro entender, estar orientada a la resolución de estos grandes y graves problemas. Y para ello debemos optar por candidatos que no solo aporten conocimiento, sino también un gran dinamismo, empatía con los provincianos y especialmente mucha carne. Conocimiento, experiencia, voluntad, participación y calle surgen como las variables que deberían identificar a este nuevo consejo. En esta perspectiva, Pensar Providencia ha abierto la invitación a varios candidatos a concejal para que en forma lata presenten sus ideas y proyectos con el objeto que los providencianos podamos decidir con mayores antecedentes que aseguren nuestra elección. Conversar con es el espacio con que cuentan los postulantes para este efecto. En esta oportunidad hemos invitado a Felipe Guzmán Abinger, un joven abogado que manifiesta una gran decisión de sacar las cosas adelante con un gran espíritu de trabajo y solidaridad. Finalmente, recordar que Pensar Providencia no promueve ideologías, solo ideas y compromiso con ellas en beneficio de nuestra comunidad providencial. Para que los vecinos tengan una idea más clara de quién eres, cuéntanos de tu currículum, qué experiencia tienes a nivel profesional y a nivel de cercanía con la ciudadanía. Hola Alejandra, hola Gonzalo. Bueno, primero que todo agradecer la entrevista, un gusto de poder conversar con ustedes. Y gracias por la pregunta y darme la oportunidad de que los vecinos me conozcan más. Creo que es importante comentar que soy vecino hace 10, 11 años. La comuna que yo elegí para vivir de adulto es Providencia. Y me encanta la comuna, he vivido en distintos sectores. Hoy día vivo en el sector de Bilbao con Avenida Italia. Y yendo a tu pregunta, les quiero comentar que soy abogado de profesión, tengo 39 años, estudié en la Universidad Adolfo Ibáñez en Santiago y trabajé primero en compliance, que es transparencia, en una empresa que se llama Johnson Johnson. Trabajé para Chile, Perú y Ecuador. Luego trabajé en un estudio que se llama Cas Pinochet en el área de juicios y corporativos. Y hace más de 10 años me dedico a emprender. Tengo una plataforma de pagos y me dedico al tema inmobiliario en el sur de Chile. Yo vengo de una familia de abogados, soy cuarta generación de abogados. Mi papá trabaja hace 34 años en el Consejo de Defensa del Estado. Mi abuelo hizo clases más de 60 años en la Universidad de Chile, se llama Diego Guzmán Latorre, y mi papá Julio Guzmán Jordán. Eh, y tanto por mi expertise como abogado, tanto y también porque he desarrollado proyectos y he levantado fondos públicos y privados. Quiero aportar a los vecinos, bueno, por una parte, tanto en la fiscalización y en las cosas que están normadas para el cargo, pero me gustaría poner algo adicional, que en general no lo hablan mucho los concejales, que es que los concejales tienen la oportunidad única, bueno, desarrollando una buena relación con el alcalde, primero desde desarrollar proyectos desde la municipalidad, pero también tienen la posibilidad de ser la primera línea
de conversación y de cercanía con los vecinos. ¿Para qué? Para postular a fondos de la gobernación, de alguna subsecretaría. Entonces podemos encontrar forma a través de los vecinos de traer incluso más recursos para la misma comuna y hacer mejoras y mejoras específicas y bien focales. También estoy bien ligado a la tecnología y me gustaría hacer un MVP, o sea, un producto mínimo viable para ver una forma de democracia digital y hacer que las decisiones de la comuna sean más participativas. Obviamente partiendo de una forma más sencilla, que por eso mismo un MVP, y de ahí ir tratando de construir y co-construir un producto que sea súper útil para la toma de decisiones y obtener insumos para la toma de decisiones por parte de la autoridad y aparte para encontrar los puentes que unen a las distintas personas de la comuna independiente de sus tendencias políticas. A ver, ya podemos estar seguros que te sientes un providenciano. Me siento y totalmente, y aparte tengo unas ganas inmensas de contribuir al país. A mí el estallido social y la primera propuesta constituyente me generaron un estrés gigantesco y yo por personalidad soy una persona que se moviliza. Dije, tengo que hacer algo y empecé a pensar qué podía hacer. Y lo primero que pensé, en el fondo, y a la conclusión que llegué, que lo que corresponde es partir trabajando por mis vecinos desde el primer escalafón del servicio público, que es de elección popular, que es el cargo de concejal. Entonces, vi en el fondo los partidos, yo por familia primas de mi papá están casados con altos cargos de la UDI, pero mi parte más eh, intelectual y moral está más cercana a Evópolis, entonces aunque no conocía a nadie en el partido, me metí ahí porque en el fondo creo que la coherencia es súper importante en las cosas que yo hago y trato de ser coherente y consecuente con todas mis decisiones. Así que por eso soy candidato de Evópolis. Ya, y ahora, al considerarte providenciano, ¿cuál es tu diagnóstico general? Porque después vamos a entrar en temas más específicos, pero ¿cuál es tu diagnóstico general de la comuna de Providencia? Em, Creo que hay que ser justo. Primero hay que tomar en consideración con qué nos comparamos. Entonces, por una parte, si nos comparamos con otras comunas, creo que estamos mucho mejor en muchos sentidos que el resto de las comunas o de la mayoría de las comunas de Santiago. Pero creo que hay muchas cosas que mejorar. Pero yo no soy de esas personas que te dicen, no, está todo mal, esto está mal, esto está mal. Yo creo en la mejora constante y para eso hay que medir. Entonces, yo creo que hay que hacer una línea base en el fondo en este próximo gobierno comunal de Jaime y básicamente ver todas las cosas que hay que mejorar y trabajar constantemente por esas mejoras. No sé si se entiende. Entonces creo que hay que seguir mejorando cosas, más allá que podemos entrar puntualmente a discutir qué cosas son las que hay que mejorar, pero si nos comparamos con otras comunas, creo que hay que reconocer que el alcalde Matei ha hecho una buena gestión y que somos bastante privilegiados con la mayoría de las comunas del país. Ya. Ujú. Oye, Felipe, lo hemos conversado antes también, pero en la mayoría de las encuestas de opinión que han dado vuelta, algunas más serias que otras, los electores dicen que prefieren candidatos que sean profesionales, residentes en la comuna, y lo más importante es que estén en conocimiento de los problemas macro y los que tenemos día a día los habitantes de Providencia. Entonces la pregunta es, ¿te sientes representado por esa afirmación? En un 100%, o sea, yo soy vecino, paseo con mis perros por las calles de la comuna, trabajo en la comuna, o sea, trabajo en mi casa o en el cowork de Hub Providencia, he vivido en distintos sectores de la comuna, entonces, por una parte, bueno, si voy en orden profesional, soy abogado, aparte hace más de 10 años soy independiente, me he pagado mi sueldo gracias a hacer un buen trabajo y cumplirle a mis clientes, en el fondo es la única forma de lograr eso. Eh, Construir las confianzas en el tiempo y que las personas te vayan recomendando. Eh,
Por otra parte, conozco la comuna, como les comentaba, soy vecino hace muchos años. Es la comuna que yo elegí para vivir. Me encanta la conectividad, la vía de barro que tiene, la oferta de distintas cosas que hay para hacer. Creo que puedes encontrar de todo. Eh, Hay áreas verdes, hay una buena organización. Y por el lado como más negativo, creo que es complejo con los recursos que tiene la comuna, que son básicamente para 200.000 personas, prestar servicios para 2 millones de personas, porque hay muchas personas que transitan por acá. Creo que también es complejo lidiar con todo el deterioro que se ha generado en la comuna de Santiago, que en cierta forma ha ido empujando los bordes con Providencia, tanto la gente en situación de calle, otros. Creo que también es complejo el tema de los estacionadores de autos ilegales, el tema de los motochorros, de los delincuentes en general, el robo que se hace cerca del sector de Costanera, Center, el comercio informal, que genera ciertas ventajas bien injustas en comparación al comercio formal y aparte que muchas veces están ligados al narcotráfico y también al crimen organizado. Eh, También hay temas de prostitución en ciertas áreas, de consumo de drogas. Entonces hay hartas cosas que mejorar. También hay ciertas cosas que a mí no me parecen bien, que van más, que escapan en el fondo a la comuna misma, que tiene que ver con ciertos incentivos que genera la ley, por ejemplo, en los jardines infantiles, que una mujer extranjera, migrante, ilegal, tiene prioridad frente a una vecina adolescente que tiene hijos. Eso para mí no tiene ningún sentido. Entonces, pero no es responsabilidad de la municipalidad que exista esta ley, pues sí, es algo del gobierno central y el Congreso en el fondo. Ujú. Eh, También siempre hay cosas que ir mejorando y si lo vemos como proyectamos la comuna hacia el futuro como problema mundial, yo creo que hay que tomar atención del tema de la temperatura porque está ligado mucho a las muertes prematuras de las personas y la temperatura si sigue subiendo como va a seguir subiendo, solamente va a empeorar y después vamos a tener más de 30 grados la mitad del año en Santiago y temperaturas sobre 40, probablemente más adelante incluso 50 grados. Y la única forma de combatir eso es generando infraestructura verde. Y creo que es el momento de empezar a trabajar eso, para que tengamos una ciudad con mejor aire, más fresca y con menor temperatura. Y hay un tema que a mí me importa mucho porque me afecta personalmente en mi casa incluso, y sé que a ustedes, por ejemplo, que lo han conversado, también les afecta, que el tema de los ruidos y que no se respeta el nivel de los decibeles de ruido, ni los horarios que se puede hacer ruido. Y creo que hay que trabajar mucho en la fiscalización de los ruidos, porque el 1414 se demora en promedio 2 minutos y medio en contestar los llamados de ayuda, de seguridad, que es espectacular, pero la fiscalización no funciona de la misma manera, más allá que incluso haya un convenio con el Ministerio de Medio Ambiente. Entonces creo que ahí hay que trabajar harto más. Sí, te vas adelantando a las preguntas que te vamos a hacer. Porque la Disculpe. pregunta era que ir ya al área chica de esto de los temas en particular y cuál era el diagnóstico de ello. Entonces ya has tocado algo de lo que es seguridad y también lo que es tu foco de áreas verdes. Entonces la pregunta es, algunos de ellos, en cuanto a seguridad o a educación, a salud, ¿cuál es tu proposición de cómo abordar esos problemas? ¿Algunos de ellos o todos? Sí, no, es que son hartas cosas, pero primero que todo, bueno, comparto esto, un diagnóstico compartido con Jaime, que necesitamos más cámaras, hay que cuatriplicar casi el número de cámaras que hay en la comuna, porque al final son insumos necesarios para que el Poder Judicial pueda hacer su trabajo y para también hacer una gestión de inteligencia y preventiva que sea útil. También hay que hacer un buen trabajo de inteligencia de datos, que dependiendo de los tipos de canales que se recibe la información, todos convergen en un mismo lugar y sean interpretados de la forma más eficiente posible. También, por ejemplo, todos los otros vehículos municipales también podrían incluir cámaras. Por ejemplo, eh,
no sé, un vehículo relacionado a temas de salud, que tenga una cámara en un vehículo municipal, que tenga una cámara y que todo esté alimentando en las mismas fuentes. También obviamente hay que tener seguridad en los datos, eh, potenciar el 1414 y creo que hay algo que no sé, que yo no se lo he escuchado a nadie y que es algo preventivo, pero creo que tenemos la suerte de tener un departamento, o sea, el 1414 en el fondo que tiene hoy día una reputación muy alta, pero como está creciendo y cada vez va a recibir más inversión, creo que es importante desarrollar un programa de compliance para evitar que hayan eventuales problemas de corrupción, porque yo creo que hoy día no lo hay, o que yo sepa no hay, pero actuar preventivamente, porque si llegara a pasar algo y se creara alguna red y todo destapara, quedaríamos muy indefensos después como vecinos. Entonces creo que es súper importante actuar preventivamente frente a esa situación. Ya. Em, También, bueno, tema de luminaria es súper importante, repotenciar el área, el eje Providencia, Nueva Providencia, trabajar en la ocupación de los espacios públicos. Eso es lo que se me viene en este momento a la mente de mis propuestas. Sí, hay otra área que probablemente ningún concejal la ha mencionado, pero es el área de mejorar la base de datos y la comunicación computacional que tiene el municipio Como gestión. como gestión, porque ocurre que es como las empresas públicas, ¿no es cierto? Que tú sacas un papel en un lado y cuando va a otro lado te piden el certificado que sacaste ese papel porque el tipo no sabe que en la oficina del lado ya te lo habían dado. Absolutamente. O sea, para mí el Estado en general tiene que hacer la vida de las personas más fáciles y eso lo que tú mencionas, por ejemplo, pasa en los mismos colegios, que al final, no sé, el rector está 3 semanas al mes llenando papeles para que le pide el Ministerio de Educación y tiene que llenar 10 veces la misma información todos los meses que información que ya tiene el Estado. Con la municipalidad pasa lo mismo, entonces debería estar centralizado y se debería evitar la duplicidad de trabajo. O sea, hay formas de hacer, hay formas de hacer las cosas de manera más inteligente y más sencillas. Y al final, todos los trámites deberían ser más sencillos. Ojalá que con un par de clics esté listo y así todos tendrían una vida más sencilla. Y que se puedan hacer más cosas de online y no tener que estar ahí haciendo cola en los CEFAM y en los organismos de la municipalidad. Sí, sí, porque no solo gestionan los trámites municipales, sino que nos preocupa mucho cómo operan los CEFAM, donde hay que o estar a las 7 de la mañana pidiendo hora por teléfono y después no lograr porque no se puede comunicar, o cuando es presencial también sucede lo mismo. Entonces, siempre nosotros nos preguntamos si va a haber disposición de la administración, pero no solo la administración, sino que también como concejal se puede promover eso, o pueden empujar a que el municipio pueda tener mejor atención en cuanto a la parte administrativa de lo que es la atención de salud. O sea, lo que ustedes mencionan, a mí me lo han comentado muchos vecinos, así que claramente es un diagnóstico súper compartido y claramente hay trabajo que hacer ahí. Como concejales, obviamente, nosotros tenemos la capacidad de solicitarle al alcalde que pueda darle prioridad y foco a ciertas materias específicas, más allá de que la decisión final sea de él. Y por eso creo que es importante, yo me he preocupado de ir desarrollando una relación con Jaime, ganándome su confianza, creo que poco a poco y paso a paso, porque creo que es importante que él sepa que en el fondo que la información que yo le doy es buena y que sepa que tiene un aliado en mí y que en el fondo lo que yo quiero hacer es lo mismo que él, que es construir una mejor comuna y que en el fondo si yo recibo esta información de los vecinos y se la transmito, podemos construir en conjunto una solución, puede transformarse tal vez en un proyecto que puede ser liderado. A mí me encantaría liderar proyectos así como concejal, a mí me encanta desarrollar proyectos, es algo que me apasiona mucho. Entonces, se puede hacer, pero obviamente ahí también hay un trabajo político que hay que hacer. Ya. Ahora, hablaste tú del emprendimiento. ¿Te puedo hacer la pregunta directa?
Emprendimiento para ayudar a emprendedores, ¿se entiende? ¿Providencianos o cualquiera? Yo creo que siempre hay que tener foco primero en los vecinos. O sea, creo que la municipalidad hace primero a sus vecinos. Ya le tenemos que prestar mucho servicio a gente que transita por la comuna y tenemos que gastar más recursos de los que tenemos en proveer soluciones por eso. Entonces, tenemos que ser inteligentes en los recursos que tenemos y la prioridad siempre debería ser primero los vecinos. Por ejemplo, así, cosas sencillas que a mí se me ocurren es, si tú tienes domicilio y vives acá en la comuna, que puedas hacer tu inicio de actividades con el domicilio del hub de Providencia. Porque hoy día, ¿qué tienes que hacer? Porque tienes un domicilio residencial, tienes que ir y contratar una empresa y tienes que pagar plata solamente por tener un domicilio comercial. Y eso a mí no tiene mucho sentido. Mejor que te domicilien en el hub de Providencia si ya eres vecino, si tienes tu tarjeta de vecino, etcétera. Em, También otras cosas, como que puedas, por ejemplo, usar los espacios desocupados. Creo que siempre hay una oportunidad en darle uso a cosas que están en desuso. Entonces, por ejemplo, si hay oficinas que no se están usando, si hay espacios de salas de capacitación que no se están usando dentro de la comuna, que los vecinos puedan usar esos espacios para atender a sus clientes. O sea, por ejemplo, yo soy abogado, quiero atender a un cliente, puede ser que no quiera llevarle un café, me gustaría darle un ambiente más íntimo a la reunión, porque muchas veces son materias privadas las que hay que conversar. Entonces, en una terraza que hay gente cerca, no quieres que te escuchen. Entonces, poder llevarlo a una sala, por ejemplo, en el Hub Providencia sería súper útil. Yo debería poder reservar eso por internet, por ejemplo. Ya. O que la municipalidad También disponga de cosas que espacio. de repente uno como abogado piensa que son obvias, pero cuando has trabajado con clientes del área te das cuenta que no son obvias, como por ejemplo ayudar a la gente en la formación de empresas, como que te dicen, ¿qué es capital social? ¿Y cuánto pongo capital social? Y no sé, para un abogado en general como que es obvio esa respuesta, pero para las personas en general no es obvia esa respuesta. Entonces, ayudar en la formación de la sociedad y también pasa mucho que hay muchos fondos públicos de distintas áreas y privados de distintas áreas y público-privados que son de nichos específicos y la gente no sabe. Entonces, ayudar tanto con la información para que puedan postular a fondos, como también en la misma postulación para que ganen estos fondos. Creo que ahí hay un espacio de oportunidad súper importante para ayudar a los vecinos. Y como siempre, bueno, se lo he comentado, creo que la prioridad siempre tiene que ser a los vecinos primero. Ahora, hay cierto tipo de emprendimientos que por las mismas características de la comuna se pueden desarrollar, otros no, porque básicamente pareciera que los emprendimientos tienen que estar relacionados con actividades más administrativas, porque no va a poner un taller o una maestranza, cosas de esa naturaleza. O sea, ¿cuál sería el área de emprendimiento que a ti te podrías estar apoyando en la comuna? Eh, Mira, yo creo que hay que pensar siempre a futuro y obviamente hay cosas que se pueden hacer como que son útiles en general para todo emprendedor. Entonces, por ejemplo, un taller de marketing le va a servir a un emprendedor de distinto, por ejemplo, marketing digital le va a servir a todos los emprendedores que andan por internet. Y así, hay cosas que son transversales. Pero si se trata de como promover industrias, hay tres industrias que yo creo que son las más importantes del mundo hoy y a futuro, que son las comunicaciones, la industria financiera y la industria tecnológica. Entonces, si yo voy a promover industrias, apuntaría a las industrias que tienen mayor futuro, porque en el fondo también tienen que ver con los ingresos y la capacidad de generar trabajo a futuro de la comuna. Un rol de especialización, como lo está haciendo Uruguay, por ejemplo. A ver, otra cosa que importa mucho es que la participación ciudadana. Rousseau dijo que era el motor de la democracia, la participación ciudadana. Y en ese sentido, ¿cuál es tu visión de eso, dado que en el municipio, de las 25 juntas de vecinos que están nombradas, hay 11 que están inactivas? Entonces, Sí, ¿cómo promoverías la participación o qué mecanismos crearías para fomentar esta actividad?
Bueno, lo mencioné un poquito antes, pero me gustaría dar un mayor contexto. Audrey Tang, creo que o el apellido Tang, que fue la ex ministra digital de Taiwán, la primera. Ellos, no solamente ella, sino crearon todo un sistema de democracia digital que produjo muchas externalidades positivas, ayudó a la contribución de una mayor identidad en el país y fortaleció la confianza en el sistema político y en los políticos. Y básicamente lo que hacían era sacar al azar pero que fuera de forma representativa, o sea, gente, X cantidad de gente de tales edades, de tal sexo, cosa de que las muestras fueran representativas del país, en este caso de la comuna, para que la gente opinara sobre ciertas cosas y bypassear un poco las ideologías, bypassear un poco el que grita más fuerte y encontrar efectivamente cuáles son los puntos y las necesidades reales de la mayoría de las personas que no andan diciendo en general lo que necesitan y lo que les importa y lo que se les puede ayudar o lo que se puede mejorar. Y para eso creo que es fundamental la tecnología, pero la tecnología no solamente me refiero a una aplicación que tú pongas clic, clic, a clic, sino ver y por eso decía, hablaba de un MVP, entonces decía, buscar la forma más sencilla posible de empezar a probar un mecanismo que a través de la tecnología nos permita llegar a estas personas y empezar a obtener esta información y sobre los resultados que vayamos haciendo, ir pivoteando para ir construyendo en conjunto un producto que nos permita que sea efectivamente bueno y efectivo y mejore la calidad de la conexión entre la información de los vecinos y sus necesidades y la toma de decisiones en la comuna por las autoridades. Suena interesante, pero la primera pregunta que me viene a la mente es, ¿qué pasa con las personas mayores? Que hay muchos que, la verdad que el computador todavía es como algo muy, muy lejano a ellos. Exactamente, siempre hay que tener en consideración el contexto de cada lugar y el analfabetismo digital puede ser un problema y hay formas de hacerlo para que todos puedan participar. Por ejemplo, si dentro de la muestra voy a sacar, por ejemplo, 20 adultos mayores o adultos mejores. Podría, por ejemplo, invitarlos a la municipalidad a un desayuno y pongo una pantalla con una persona hablando, que podría ser incluso por inteligencia artificial, y que haga estas preguntas y que modere. Al principio, obviamente, no lo vamos a hacer así, por eso se parte de la forma más básica posible, o sea, habría un moderador, pero es importante que participe la inteligencia artificial porque esta información que estoy obteniendo de estas personas que no están acostumbradas al uso de la tecnología, la puedo conectar inmediatamente con las personas que, por ejemplo, van a estar en su casa respondiendo la misma información. Entonces, así puedo unificar desde diversas fuentes la información en un solo lugar para su análisis correcto. Entonces, por ejemplo, ahí hacemos una mezcla de algo físico con algo tecnológico. Entonces reunimos las personas hablaron, no tenían que hacer un clic en nada, no tenían que prender ni computador, pero la tecnología nos ayudó a que esa información llegara de forma eficiente al resto de la información. Ya, ya. Oye, estaba pensando mientras tú comentabas esto, que Providencia tiene una cantidad indeterminada de sedes universitarias y ahí hay dos cosas. Una que está la sede misma, que se podría aprovechar para algunos de estos proyectos. Y lo otro es que egresa de ahí una cantidad de gente que también podría ser un potencial para desarrollar actividades creativas en la comuna y de tecnología, artísticas, culturales, en fin. Hay una base importante. Gonzalo, estoy 100% de acuerdo contigo. Primero porque creo que hay que ser buen vecino y buen vecino no solamente preocuparte, no sé, pagar tus impuestos y no molestar al resto, sino incluso ir más allá. Entonces, si estás en la condición de ser una institución, tú puedes aportar al resto de la comuna de otra forma. Y también creo que hay círculos virtuosos. A las universidades les serviría mucho que sus alumnos empezaran a practicar sus oficios, o sea, o sus profesiones o lo que están estudiando mientras están estudiando, porque se perfeccionarían, también se generaría un mayor vínculo con la comunidad, lo que
fortalecería el tejido social. Entonces, solamente de cosas así se generarían externalidades positivas. Entonces, creo que es súper importante estimular ese tipo de relaciones, ese tipo de acciones, y creo que es súper importante que la municipalidad sea el líder en este tipo de convenios y que se empiecen a desarrollar cada vez más, porque todos ganan. Todos ganan. Bueno, a ver, seguimos con nuestras obsesiones que las tenemos bien marcadas. Nos preocupa mucho lo que es la invasión del comercio con patentes de alcoholes en barrios residenciales. Es una preocupación que nosotros hemos recogido como organización mucho de parte de los vecinos, principalmente adultos mayores, personas mayores que quieren un buen dormir y un buen vivir. Entonces, la pregunta es, ¿qué opinas de esa situación que está teniendo Providencia que en el otorgamiento de patentes de alcoholes pareciera, a modo de los vecinos, no hay una real ponderación de la opinión de los vecinos respecto a la instalación de nuevas patentes de alcohol en determinados lugares? Estoy, mira, lo que yo creo básicamente es que tiene que haber inteligencia en el diseño territorial. Entonces, que deben haber puntos específicos en que se concentren estos polos de restaurantes, bares, etcétera. Entonces, por un lado, concentrarlo en lugares específicos, no vaya a ser que tú estés en un barrio tranquilo y el día de mañana te ponen, no sé, un bar que está hasta las 4 de la mañana haciendo ruido al lado de tu casa y tú vivías ahí y después ya no puedes dormir más. Y otra cosa que es súper importante, e independiente de que existan estos polos, que se respete la ley y que se respete el ruido que se puede hacer. Y eso hoy día no pasa. O sea, yo tengo acá un supermercado al lado y hoy día me desperté a las 5 de la mañana porque empezaron a trabajar en las operaciones del supermercado a las 5 de la mañana. Y yo estaba durmiendo y me desperté y no pude seguir durmiendo. Y a las 6:30 estaban los camiones. Yo me acosté a las 11 de la noche y dormí 6 horas, pero me desperté a las 5 porque estaban haciendo ruido y yo tengo un sonómetro, entonces fui, medí y estaba sobre la norma. Entonces, tanto los lugares de alcoholes como la industria que sea tiene que respetar la normativa y creo que deberíamos ser los mejores fiscalizando eso, porque el sueño es el proceso fisiológico más importante del cuerpo y tiene que ver con el ánimo, tiene que ver con la memoria, con la inteligencia, tiene que ver con todos los procesos, hasta con el crecimiento de los niños. Entonces, para mí, cuidar el sueño es fundamental. Entonces, por una parte, es focalización y por otra parte, control. Eh, ¿Estarías de acuerdo, a pesar que no es iniciativa del Consejo Municipal, pero sí del alcalde, tratar de, en el presupuesto, darle eh, más presupuesto, valga la redundancia, a la fiscalización? Porque muchas veces en el papel suena bonito que se va a fiscalizar, que hay determinado horario, pero lo que los vecinos ven y nos llega mucho comentario al respecto es que se instaló al final un local y no está respetando lo que acordó respetar o lo que simplemente dice la ley. Entonces, en la fiscalización fallan porque los inspectores no llegan a la hora, hay muy poco personal. O sea, Alejandra, es lo único que yo quiero. Onda, es una cuestión que sueño que sea así. O sea, yo soy el vecino que va con el sonómetro y va a reclamar y le digo, oye, mira la cantidad de ruido que estás haciendo. O sea, qué lata, depende de los vecinos, pero en el fondo es un tema que a mí me importa mucho. Cuidar el sueño creo que es fundamental y que haya más fiscalización es absolutamente fundamental. No solamente para la seguridad, sino para la convivencia de las personas. Así es. Bueno, yo no diría que haya más fiscalización, sino que haya. Bueno, lo que pasa es que Porque, con poco personal no se puede cubrir todo lo que se quisiera, pero, pero al menos los vecinos, la gran mayoría, clama porque se cumpla lo que debe cumplirse. Entonces, si tenemos un apoyo de parte de los concejales que van a tratar de lograr eso,
Yo creo O sea, que para mí es absolutamente fundamental. De hecho, yo estoy con un tema de fiscalización ahora que no voy a entrar en detalle porque está en curso, pero de hecho, si algún vecino necesita ayuda legal al respecto, yo voy a estar disponible para asesorar gratuitamente y apoyarlos porque creo que es un tema fundamental. Creo que esto no poder dormir literalmente es una tortura. Entonces, La eh, distancia entre la seguridad y la fiscalización en Providencia es notable. De hecho, nosotros hemos eh, hecho auditoría de llamadas y respuestas de fiscalización. Y la verdad es que son deprimentes, porque tú de repente llamas y porque hay ruidos, y después consultas qué pasó, y nunca vino el fiscalizador, e informa que vino y no encontró a nadie. Y nosotros tenemos documentos que lo prueban, porque no hay que estamos mintiendo. Así que yo doy fe, eso, o sea, doy fe de lo mismo. Yo he llamado y no han llegado y estoy de acuerdo con lo que dices. ya, entonces nos enfocamos en fiscalización. eso sería una parte Bien. de la El solución. cien por Otra parte de la ciento solución es no continuar dando ese tipo de patentes que son disruptivas y contaminantes en barrios que llegaron mucho antes que el comercio y quieren mantenerse como residenciales. O Entonces, sea, por eso mismo decía que había que tener focalización, o sea, hay ciertos barrios específicos que se puede desarrollar la actividad y obviamente hay un espacio delimitado donde se puede desarrollar. Y por eso mismo, y aunque estén en esos espacios específicos, que cumplan la normativa de los ruidos y la otra normativa, obviamente. bueno, sigamos con los problemas. Eh, Providencia tiene problemas sociales que están a la vista, aunque se diga que no existen, que nosotros decimos que son situaciones crónicas y críticas. Por ejemplo, la pobreza disfrazada. Sí. La, mucha gente, especialmente personas mayores, no tienen la capacidad de solventarse económicamente. Y hay casos bien dramáticos que no pueden comer y no, o a veces pueden comer y a veces pueden comprar sus remedios, pero no las dos cosas. Las personas mayores empiezan a tener, que lo hemos comentado con otras personas también, y profesionales, bueno, ya, y no es ninguna novedad, problemas de carácter cognitivo y van al CEFAM y no logran entender qué es lo que le está diciendo el funcionario. Entonces, empezamos a tener una población muy grande de personas mayores que empieza a sentirse limitada con el entorno por no tener la colaboración y por no tener apoyo. En los servicios públicos tampoco tienen, es muy difícil para la tesorería que venga a organizaciones como ese tipo y no tienen la colaboración de los funcionarios, se pierden, no saben qué hacer y terminan rematándola en la casa. Los servicios públicos de Providencia, los cuales no, algunos no son de la, pero sí tienen protocolos que son decimonónicos. O sea, tienes que ir con el certificado, con el carnet de identidad, con el papel, con la firma, con la autorización notarial, lo cual hace un desastre realmente para las personas mayores. Entonces, ahí hay un problema que tenemos que ver cómo le damos solución. Y creo yo, que creemos en realidad, que el municipio podría ser parte activa de eso, con las personas mayores, con su situación económica, con su situación alimenticia y con la situación que enfrentan el día a día en trámite. Mucha esa gente vive sola, no tiene un sobrino que le ayude, un nieto que le ayude, y al final se empiezan a despistar, terminan sin hacer las cosas y las consecuencias ya las conocemos. Sí. Bueno, Gonzalo, tocaste varios temas distintos y me voy a tratar de referir a la mayor cantidad que pueda. Por una parte, primero las contribuciones. Yo creo que los adultos mayores no deberían pagar contribuciones. O sea, si tienen por lo menos la casa en la que viven, no deberían pagar contribuciones. En Providencia son carísimas las contribuciones y la gran mayoría de la gente no puede pagarlas. Y aparte, para mí es una injusticia si ya pagaste
tu casa, pagaste intereses, pagaste 30 años, trabajaste toda tu vida, vivir estresado y acogotado porque el Estado te siga cobrando por tener tu casa. Yo no estoy de acuerdo con eso. Te creo que si tienes ya varias propiedades, qué sé yo, no sé, 5 propiedades, ok, pero la casa donde tú vives, ahí no se debería cobrar. Y segundo, sobre la actividad y la comida, yo creo que se puede hacer algo que se complemente entre sí. Creo que el mantener una vida social y mantenerse activo es parte importante del autocuidado en la vejez. Entonces, a mí se me ocurre, por ejemplo, y que tiene que ver con las propuestas verdes también, hacer huertos comunitarios en que los adultos mayores vayan a trabajar para que puedan compartir, pero que ellos se queden con los alimentos que se desarrollen ahí, po. ¿Cachai? Entonces se le haga canasta y que ellos puedan en el fondo obtener alimentos, pero no es que sea como un trabajo pesado, que vayan, trabajen un poco, pero también que vayan y compartan, que es la idea, que la gente, que se genere comunidad, que puedan encontrarse con otras personas y conversen, y que aparte se generen externalidades positivas como la obtención de alimentos. Bueno, a las personas mayores también se les suele considerar inútiles. Entonces, si tuviéramos la capacidad de mantenerlos activos, que muchas veces no estás solo, vives con tu perro en una casa grande, empiezas a aislarte de la sociedad. Y creo que ahí como comunidad tenemos la obligación de mantenerlos activos, darle algún trabajo, alguna actividad que los mantenga además entretenidos, que se sientan útiles. Y eso exclusivamente Yo creo que, con... o sea, estoy totalmente de acuerdo contigo y creo que la gente se mueve en base a incentivos y para eso hay que generar los incentivos adecuados para que se produzca ese accionar y la gente quiera participar. Eh, Creo que hay un rol súper importante que jugar desde las políticas públicas, desde el rol de la municipalidad. Y, y como tú lo dices, pues como para mantener la buena calidad de vida en la vejez, en los adultos mayores, es súper importante mantenerlos activos y sociables. Y por otra parte, especialmente para la gente que está sola, creo que es súper importante también buscar un dispositivo en que puedan pedir ayuda solo por voz. Entonces, por ejemplo, si se cayó en la ducha la persona, que pueda gritar ayuda, ayuda y que le llegue ayuda y que no se quede ahí solo. Que pueden pasar días si no. Entonces, creo que sería súper útil en el fondo que se pusieran dispositivos para solicitar ayuda por voz en los hogares, especialmente de la gente que está sola. Bueno, eso es tecnología. Y Sí. tener una brigada en la municipalidad, por ejemplo, que sea además o en lugar de seguridad vecinal, fiscalización, una brigada de apoyo a los adultos mayores. Y eso podría venir, tiene que venir desde el municipio. Pero también podría ser que lo coordinara el municipio, pero que sea juntando todas estas unidades académicas de universidades que tengan relación con cuidados de personas mayores, por ejemplo. Al final hay que ver cómo se generan los incentivos, porque en el fondo hay que cambiar comportamientos también. Entonces los cambios de comportamiento no vienen generalmente espontáneamente. En general, por ejemplo, voy a dar un ejemplo. La gente antes fumaba en las discotecas. Era impensado que la gente dejara de fumar en las discotecas hasta que salió la ley para que se prohibía fumar en las discotecas. Entonces, en general esta es mi impresión, existe hábitos que se van adquiriendo y es muy difícil modificarlos a menos que haya algo que los cambie. Entonces, o que se generen incentivos para que hayan cambios o que Ya, haya nuevas regulaciones que generen esos cambios. ya. Ya, Ujú. pero todas esas ideas hay que aunarlas y desarrollarlas. Entonces, por eso necesitamos concejales activos y concejales Proactivos. empeñosos, que no ha sido la característica hasta ahora. O Ahora, sea, para mí, tal vez esto no sé cómo va a sonar, pero es la verdad. A mí me interesa construir un legado de mi vida en el mundo.
y esta lo quiero construir a través del servicio público. O sea, yo como emprendedor he logrado ciertos éxitos, no sé si está bien decirlo, pero tengo propiedades en distintas regiones del sur del país, y, pero es algo bien individual eso. Es algo que yo trabajo con inversionistas, qué sé yo, pero siento que es de cierta manera poco significativo porque son pocos los que se benefician. Creo que en el servicio público uno puede cambiar de verdad la vida de las personas y yo quiero construir un legado de que contribuye en el mundo. Me importa a mí eso y se puede cuestionar qué motivación es, pero a mí me importa construir un legado y por eso estoy emprendiendo este camino. Y ustedes vieran, no sé, en redes sociales, de repente en TikTok, la cantidad de insultos que llegan gratuitamente, gente que no te conoce y puros malos ratos, o sea, no puros malos ratos, pero muchos malos ratos por hacer una actividad que está desprestigiada, que es la política, pero al final también es la única forma de lograr esos cambios. Y llegó en mí un punto que me sentía muy mal por no estar haciendo unas cosas que yo siento que es el Dharma, que es el por qué viniste al mundo. Yo siento que tengo todas las habilidades para desarrollar la actividad política y de ayudar a las personas, y sentía que me hacía daño no estar siguiendo ese camino. Entonces al final dije, bueno, voy a hacerlo, voy a jugármela y pase lo que pase, voy a seguir adelante y voy a dar lo mejor de mí. Bueno, eso es lo que los vecinos quieren escuchar, pero también quieren después ver que exista ese compromiso. O sea, que el compromiso se cumple, Porque obviamente. y muchas veces se ha hecho la promesa y hasta ahí llegó. Bueno, yo creo que las culpas son individuales, no colectivas, y yo por lo menos he manejado, no sé, fondos, he tenido valevistas de muchos millones de pesos, cientos de millones de pesos de mi plata, y nunca se perdió ningún peso, siempre le he cumplido a mis clientes. Hay veces que no he podido lograr el objetivo porque, no sé, hay una autoridad que no autorizó algo, pero siempre he dado mi mayor esfuerzo en lograr las cosas. Y es la única forma en que yo trabajo, que es dando todo de mí y dando todo lo que es humanamente posible para lograr esas cosas, para lograr los objetivos a los que yo me comprometo. Y eso es lo que prometo. Yo no digo que voy a poder cumplir todo lo que quiero cumplir, pero sí que voy a dar el mejor esfuerzo para lograr todo lo que pueda lograr. Oye, en lo concreto, hay muchos proyectos que probablemente tienes en mente y que quieres implementar desde el día en que empieces a ser concejal, en diciembre próximo. Si pudieras elegir alguno de ellos y que si ese proyecto podría, o sea, si has pensado que alguno de esos proyectos que tienes en mente lo harías a través, podrías realizarse a través del gobierno regional, gestionándolo con el core correspondiente. Eh, o sea, tengo un proyecto en mente porque creo que sería un proyecto icónico a nivel mundial y no necesita financiamiento público, sino que se podría hacer desde el financiamiento privado. Básicamente, a mí lo que me gustaría hacer es elegir 15 o 20 esquinas de mayor, porque en el fondo nosotros tenemos un problema que es la cantidad de gente que pasa por la comuna, que son 2 millones de personas al día, pero eso también es un activo. Entonces, para muchas empresas eso puede ser un activo. Entonces, a mí me gustaría mapear estos 15 20 puntos más importantes y hacer una licitación para que alguna empresa se los quiera adjudicar. ¿A cambio de qué? Que ponga obras de arte en esos lugares, que puedan poner abajo su logo, por ejemplo, alguna leyenda, pero que me financien los techos verdes, hay que calcular la cantidad de techos verdes que podríamos financiar en la comuna. Entonces, de esa manera mejoraríamos la calidad de vida de los vecinos, limpiaríamos el aire, se reduciría el ruido, bajaría la temperatura de la ciudad, incorporaríamos cultura y no le sacaríamos un peso al presupuesto público aparte de los estudios que haya que hacer, pero es algo mínimo versus a todo el beneficio que vamos a obtener. Entonces es un proyecto que yo tengo pensado y me encantaría hacer, o sea, me encantaría, y aparte incentivaría, por ejemplo, el turismo, vendría gente del mundo, por ejemplo, el barrio en Miami que está lleno de arte, así, barrios culturales, o sea, imagina puedes hacer un recorrido en que vas viendo distintas esculturas,
y obras de arte y vas aparte a cafés, a heladerías, etcétera. Entonces se podrían hacer recorridos por los parques con arte y todo eso para potenciar la comuna. Y desde el mundo privado, porque imaginaba una empresa grande tener los 20 puntos de mayor tránsito de la comuna y tener su marca y que está haciendo una intervención positiva para la ciudad, tanto en cultura como en medio ambiente, como en salud para las personas. O sea, el verde ayuda a las personas a recuperarse más rápido de su salud, a los niños ayuda a mejorar su memoria, más allá de todas las otras cosas que ya he dicho. A los lugares que hay problemas con la acumulación de agua, ayuda con las correntías también. Entonces hay muchas externalidades positivas y creo que sería un proyecto hermoso, me encantaría poder desarrollarlo. ¿Y qué es un techo verde en lo concreto? Es un techo que tiene distintas plantas eh, que básicamente generan una capa verde dentro de las zonas de concretos que hay en la ciudad. En el fondo es volver a instalar naturaleza donde se fue la naturaleza para instalar cemento y concreto. Ya. Sí, hay varios lugares que ya lo tienen. Y sería un proyecto En, interesante. Ahora, de en poder Medellín hacerse, se hizo, en Medellín se hizo una intervención y bajó 2 grados la temperatura de la ciudad. Y se podría hacer en Santiago hay más de 3.000 hectáreas de techos que son convertibles en techos verdes. O sea, podríamos cambiar la cara de la ciudad totalmente, pero creo que el lugar para empezar a hacer esto es Providencia y que después las otras comunas se vayan sumando, pero hay que hacer que funcione aquí. Ya. sí, y también se podrían emplear ciertas áreas verdes. Por ejemplo, pensando en la que antes se llamaba Plaza del Bosque y que ahora se llama Plaza Uruguay. Bueno, cuando yo era chico se llamaba Plaza del Bosque. Que hay un tremendo sector de hormigón entre la plaza y Diego de Almagro. Tremendo, es un parque, ahí se podría hacer un parque y unir las tres plazas que están ahí. Entonces, también eso ayudaría mucho a la circulación de aire, a la baja temperatura y, y al carbono. Eh, Totalmente. lo interesante, Felipe, y por eso te hemos insistido en algunas preguntas, es que haya la gana de hacerlo, porque estas cosas tienen que partir de alguien, no parten solas. Y hasta ahora, lamentablemente, no han partido. Y ya Providencia tiene muchos años. Y estas cosas que son importantes no están ahí, digamos, en que lo conversamos y no lo hacemos. Entonces sería bien bueno ya empezar a hacerlas, por lo menos para las próximas generaciones, porque las nuestras ya están perdiéndose. Eh, ¿Cómo me convences tú para que vote por ti? Eh, bueno, yo creo que ya he comentado varias cosas de mis atributos positivos, pero si tuviera que hacer un resumen, diría, porque yo creo que soy un candidato que estaba muy preparado por formación, que ha demostrado con acciones, la gente me conoce, que soy súper comprometido con las cosas que hago. Creo que tengo el conocimiento, la motivación, las ganas, el compromiso para hacer un cambio. Eh, yo no estoy pensando en el fondo en ir a sentarme al sillón y decir apruebo, rechazo 3 veces al mes. Yo me voy a dedicar en un 98% de mi tiempo, de lunes a lunes, a trabajar por la comuna. Eh, quiero hacer un trabajo que sea recordado y quiero, en el fondo, dar el ejemplo de lo que se puede hacer. Quiero reivindicar el trabajo político, quiero reivindicar el trabajo público, quiero motivar a las nuevas generaciones a que se sumen a ser actores, que no les dé miedo meterse a la política. Yo pido su confianza, pido su apoyo y les pido que confíen en mí porque yo voy a dar lo mejor de mí. Y ahora, las elecciones, estas son inéditas en el sentido de la votación, voto obligatorio, cosa que en las anteriores no lo era. Pero así todo, la gente puede sentirse solamente obligada a ir a votar.
Entonces, ¿cuál es el mensaje que le darías para que efectivamente vaya a votar, pero vaya a votar informada? ¿Cómo hacer para motivar a esa gente? Eh, bueno, la única forma, o sea, a ver, o la autoridad que tiene más injerencia en nuestra calidad de vida son los municipios. Es un actor súper relevante en nuestra vida. Entonces, es la única forma de lograr, o una forma muy importante de lograr cambios positivos en nuestra vida es eligiendo buenas autoridades. Entonces, mi invitación en el fondo es a pensar en el impacto que tiene en la vida de cada uno y de sus vecinos las autoridades que estamos eligiendo. Entonces, investigar, averiguar y votar por el alcalde, que en mi caso yo estoy absolutamente convencido que Jaime del Olio es el mejor candidato por lejos para alcalde en nuestra comuna, y concejal Felipe Guzmán. Oye, E Felipe, 267 es mi número de lista. Ah, ya. repítelo. E 267. Oye, Felipe, nosotros creemos que un concejal debe tener conocimiento, experiencia, voluntad, participación y calle. ¿Cuál de esos te identifica o si te identificas todo? Me identifico con todos. Mi experiencia, eso sí, un poco distinta, no es porque no viene del sector público, sino que viene del sector privado, pero no desde ser empleado, sino desde el mundo del emprendimiento, como autogestor. Y yo creo que eso es al contrario, como que es un activo, porque en el fondo yo soy el que siempre me ha motivado a buscar las soluciones, a trabajar, y no es porque alguien me esté diciendo, oye, tenés que hacer esto, tenés que hacer esto, yo tengo que estar todo el rato pensando activamente en qué es lo que tengo que hacer para lograr los objetivos. Creo siempre en dar la milla extra en el fondo. Creo que eso es súper importante. Yo no soy de las personas que dicen, yo no voy a trabajar 5 minutos más si es que no me suben el sueldo. Yo soy de las personas que siempre buscan dar más. Pensar más, y no necesariamente en la cantidad de horas, sino es estar pensando en cómo lograr las cosas, con quién se puede conectar, hacer relaciones que sean significativas porque generan impacto. Eh, entonces creo que es un activo desde el lado, desde la formación profesional. Soy abogado, entiendo las leyes. Para mí es fácil entender los temas públicos o las normativas que tienen mucho que ver en el fondo en todas las cosas que se hacen. Tengo mucha práctica en eso. Eh, Así que creo que tengo la formación adecuada, creo que tengo la motivación adecuada, soy vecino hace muchos años, eh, y creo que tengo súper harta experiencia. Entonces creo que soy un aporte 100% a la comuna. Creo que los concejales actuales, con todo el respeto que se merecen, creo que hay cosas que se pueden hacer mucho mejor. Creo que se pueden hacer cosas de forma mucho más proactiva, y creo que es el momento de, por lo menos yo quiero demostrar cuánto más puede hacer un concejal. Bueno, eh, el minuto de confianza. En una frase o en un par de frases, cuál es el mensaje final que le das a los votantes de Providencia para que te conviertan en un concejal? Breve. Eh, bueno, nuevamente les pido su confianza, su apoyo. Estoy absolutamente comprometido con las propuestas que estoy haciendo, con la entrega que voy a dar. Voy a dar el 100%. Yo pienso mucho más allá de las cosas en forma lineal. Yo pienso en muchas otras formas en que se pueden contribuir. Tengo experiencia gestionando proyectos, ganando fondos. Quiero ayudar a los vecinos de una manera mucho más activa de lo que están acostumbrados a recibir de un concejal. Y tengo los conocimientos, la formación y la experiencia suficiente para respaldar eso. Y les pido que voten E 267 el día de las elecciones para poder cumplir esto.
y demostrarles día a día que fue la mejor decisión que pudieron tomar. Bueno, Bueno, Felipe, te agradecemos enormemente el tiempo que nos has dedicado. Para nosotros es muy importante tener este canal de comunicación y de participación de los candidatos para poder mostrarle a los providencianos que con información podemos elegir bien. Así que te agradecemos el tiempo que nos dedicaste. No, yo les quiero agradecer a ustedes porque debo decir que admiro mucho, se lo he dicho antes, admiro mucho su compromiso por la comuna. Ustedes trabajan con una entrega que es impresionante, por ninguna retribución, es por amor y eso yo lo admiro mucho. Me encanta el trabajo que hacen y además son muy profesionales, son súper mateos, eso yo también lo admiro mucho y vamos para adelante. Por eso quería estar acá, quería estar con ustedes, quería hacer esta entrevista porque creo que estamos alineados en lo mismo, en construir una mejor Providencia. Bueno, casi me así hiciste es. llorar, Felipe, gracias. Muchas gracias. Nos vemos entonces. Que estén muy bien, hablamos, cuídense. Chao. Chao, chao.